A todos los que consumimos un medio o una serie en concreto, con serie me refiero a cualquier cosa como serie de películas, serie de videojuegos, una serie de episodios, nos ha pasado que hemos terminado la que estábamos viendo y de forma totalmente desesperada y sin padres, hemos buscado en Google si dicha serie tenía una secuela de la que no tuviéramos conciencia, solo para llevarnos el fiasco de que no existía una secuela. Pobrecilla la gente que veía Baki en 2000 realmente. Casi 20 años para una nueva adaptación que te parezca inferior al manga. Esto mismo ha pasado con otros animes la mar de conocidos como No Game No Life, sin secuela desde 2017, Aka Mega Kill, cuyo final era relleno y nunca se arregló ese destrozo, o incluso el que yo sí viví, el cual fue Noragami, anime que a pesar de tener una fama totalmente desorbitada, una secuela a su segunda temporada nunca ha sido anunciada. Y sí, sé que existen ovas aparte de las 2 temporadas, pero eso no es una secuela, simplemente es un episodio de comedia en el que los personajes dejan de lado enemistades para hacer lo primero que se les pase por la cabeza. Han aparecido cosas como Yato besando a Bishamon, todo el cuerpo de exploración transformado en titán, o Bardock protagonizando uno de los momentos más gacha en todo Dragon Ball, pero no son continuaciones. Hay decenas de ejemplos de animes que jamás tuvieron una continuación canónica como High School of the Dead o Nana, debido al autor en sí o de estudios productoras o de nuevo el autor, pero por decisión propia, que no quisieron darle una continuación animada, aun teniendo el material suficiente como para poder llevar esta a cabo. Shingeki, por ejemplo, tardó muchísimo tiempo en sacar una segunda temporada, seguramente, y esto solo son suposiciones, por culpa de Kotetsuyo no Kabaneri, un anime que tenía casi el mismo staff que Shingeki, y que salió un año antes de la segunda temporada. Noragami no se sabe, No Game No Life debido al riesgo que supone mantener la misma calidad, y muchos otros ejemplos que no voy a mencionar pero que pondré por aquí por pantalla para hacer el vídeo lo más ameno posible. Entre tantos casos llegamos a Bleach, un anime que era conocido por su fandom al ser, según ellos, el favorito del estudio Pierrot, debido seguramente a la calidad que mantuvo durante gran parte del anime, superando el estándar que había durante esa época. Recordad que fue de los últimos animes long runner que salieron, y seguramente al haberse establecido ya una competencia como el reestreno de Dragon Ball con Kai, Naruto o One Piece, Bleach tuvo que aportar una calidad al medio que sobresalía para destacar de entre los demás, aunque fue una calidad algo desperdiciada, todo a que decirse, ya que aún manteniendo una calidad de animación inhumana para un anime semanal, el relleno incluso lo superaba, ya que al no verse limitado por una serie de acciones en el manga, los animadores tienen muchísima más libertad creativa para crear sus escenas. Están también el storyboard y otras cosas bastante más técnicas que, francamente, prefiero no tocar ya que el vídeo no está para hablar de ese tema. De lo que he venido a hablar hoy es de lo que el título trata. Si Bleach realmente necesitaba este cambio, esta nueva adaptación que saldría 10 años después del final de la original, con un cambio de equipo casi completo y con varias cosas que la diferenciaban de su antepasada temporada. El primer punto que quiero tocar es el que más depende de quien lo cuente, porque va algo bastante personal y que cada uno tiene su gusto. Estoy hablando del estilo visual. Si no estáis ciegos y si además no necesitáis gafas mejor, habréis notado una gran diferencia en cuanto a los colores y el arte en esta nueva temporada, que trae una brisa de aire fresco a lo que es Bleach. Esto debido seguramente a su director, el cual cambió para este arco final, y que también dirigió a Kudama Drive, un anime que brillaba por los diseños del creador de Danganronpa, además de justamente este estilo visual. El tipo también ha dirigido otras cosas más concretas como el ending 1 de Fate Apócrifa, Twin Star Exorcist o Digimon Last Evolution Kizuna, una película acomeada por ahí. Se nota una gran diferencia a la hora de comparar estos dos estilos, y no sé vosotros, pero en mi opinión creo que este cambio era innecesario, y el estilo visual del anime antiguo, y repito, en mi opinión, es muchísimo mejor que el moderno. El segundo tema que ha sido de muchísima importancia dentro del arco final ha sido la censura. Según especulaciones en foros de Reddit, pero que no dejan de ser especulaciones, Tite Kubo ya antes de comenzar a dibujar el arco final sabía de antemano que este no sería animado, y es por eso que la Guerra Quincy es mucho más gráfica a comparación de otros arcos. Esto se debía enteramente a la censura que había en el anime. Tened en cuenta que la mayoría de mangas saltan a la fama gracias al anime. Los mejores ejemplos de esto son Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers o más recientemente con Oshinoko. Claro que tienen su fanbase desde un inicio, pero la adaptación animada es lo que les da ese impulso que se necesita para ser incluso en algunos casos parte del mainstream. Una serie de obras que la gente que no es aficionada a su medio suele consumir normalmente. Para poneros un ejemplo, muchísima gente que no ve anime ha visto Dragon Ball, al igual que mucha gente que no juega videojuegos ha probado el GTA V o el Call of Duty. Alguien que no consume anime y quiere ver algo no va a ir directo al friki mugriento para que le diga que se vea Orega o Yousama Gakou ni Shomin Sample Toshitege Tsareta Ken porque es una obra muy infravalorada, pináculo del romance y el mejor en su género, porque primero no lo es y segundo porque no es una obra mainstream. Si alguien ve eso y salen hombres musculosos secuestrando a un adolescente en el instituto, va a pensar que los que ven anime huelen a queso, cosa que no es mentira, y que es algo que solo un friki vería. El tema es que si un autor quiere que su obra salte a la fama gracias a su anime, lo mínimo en lo que va a pensar es que la adaptación sea lo más similar posible a lo que él mismo ha creado. Por eso mismo el manga de Bleach parece bastante más suave hasta que comienza la Guerra Quincy. Cosas que se ven casi todo el tiempo en la Guerra Sangrienta solo pasaban ocasionalmente en los demás arcos, y las veces que esto ocurría acababa con una censura que te hacía pensar si el estudio realmente estaba adaptando Bleach. Por suerte esto se arregló en el nuevo anime, y no hay ningún tipo de censura en cuanto a gore se refiere. Ya, y que te censuren el poto de Rookie es algo imperdonable, de eso no hay duda. La censura en el anime antiguo se debía a algo tan simple como el horario en el que se emitía. One Piece o Naruto sufrían de lo
lo mismo. Muchas escenas son menos detalladas o incluso cambiadas debido a la hora en la que se emiten. Por ejemplo, la escena de Zeff cortándose su propia pierna fue eliminada en el anime y simplemente se dio a entender que se la cortó, al descubrir Sanji que se la había comido. Otra muy famosa es cuando Akainu logra volarle media cabeza a Barba Blanca, mientras que en el anime solo logra quitarle un trozo de su bigote. Todo esto es debido al horario infantil. No he logrado encontrar un horario exacto para Japón, pero vamos a basarnos en el de España. Para que una serie apta para mayores de 18 pueda ser emitida en televisión pública, debe hacerlo de 10 de la noche a 6 de la mañana, ya que es una hora en la que la mayoría de niños deben estar dormidos y pendientes de cosas, entre las que no se encuentra precisamente el ver la televisión. Por eso mismo Bleach ahora mismo no tiene censura, porque se ha emitido en Japón a las 11 de la noche. El curso pasado lo hacía a las 12, pero poco importa. También os digo que este tema es algo extraño, porque mientras que el Bleach antiguo tenía censura al ser emitido a las 6 de la tarde en Japón, Boruto se emitía a las 5:30. Os preguntaréis qué coño pinta aquí Boruto si estamos hablando de Bleach y encima Boruto sí tiene censura. Pues resulta que cuando el anime de Boruto terminó, la primera parte del curso de Bleach comenzó a emitirse en esa franja horaria sin ningún tipo de censura. Todo mi argumento se desmonta al igual que el funcionamiento de la televisión japonesa. No, pero el arco de Kimetsu de Uzui tiene que emitirse a horas muy tardías porque hay prostitutas, no hay ni una, pero sí, hay prostitutas. Y a ver, el tema aquí es que en cuanto a censura, el anime de Bleach ha mejorado bastante porque directamente la censura no existe. Si tienen que mostrarte un tipo partido por la mitad después de que Bambieta se lo coja, te lo van a mostrar. El último punto que quiero tocar en este vídeo y que para mí es el más importante es la participación de Tite Kubo. En todos los animes o proyectos relacionados con un manga, el autor no está presente, sencillamente porque está trabajando en su obra, y supervisar la producción de la adaptación es algo casi imposible. Pero ahora que Tite Kubo ha terminado su manga, bueno, hace 8 años, es algo bastante factible que el autor esté presente en la adaptación, sobre todo para el destrozo que fue la Guerra Sangrienta. Durante el primer Cour no hubo casi cambios, destacaron escenas muy concretas como Ichigo contra los Hollows o el primer Gotei contra el ejército Quincy, pero nada en especial. Los mayores cambios en la historia han aparecido aquí, ya que suceden directamente en medio de escenas ya creadas. Me explico, el combate entre Ichigo y los Hollows se daba a entender que sí sucedía, pero no se mostraba en ningún momento, al igual que el Gotei contra el ejército de Iwag o Shinji contra los soldados. Pero el combate entre las Bambis e Ichigo ha sido el primer combate completamente original del que no se sabía absolutamente nada cuando llegamos a este momento en el manga, ya que ahí directamente no peleaban, solo era Candice contra Ichigo, llegaba Busby y pasaba lo que ya vimos. Además, según el ritmo de adaptación, no llegarían a los 52 capítulos de anime para terminar el manga, llegarían a la conclusión bastante antes, por lo que se supone que muchísimas escenas e historias sean creadas durante el transcurso de los 2 próximos cursos para cerrar los huecos que el manga dejó hace ya casi una década, debido a su final apresurado. Aunque la animación no sea la mejor al igual que el estilo visual, siento que este cambio era algo muy necesario. Si el anime de Bleach hubiera continuado, muchísimas escenas hubieran sido censuradas, los huecos argumentales no hubieran sido cerrados y un arco que podría durar 52 capítulos acabaría con más de 100 debido a la constante cercanía con el manga y la necesidad de crear nuevos arcos de relleno de por medio para no alcanzar el manga. Por lo que para cerrar el vídeo y sobre todo en mi opinión, que creo que es como la tercera o cuarta vez que lo digo, la pausa de casi 10 años fue algo necesario para poder dar un final adecuado a una de mis obras favoritas como lo es Bleach. Seguramente cuando el arco final termine su emisión, por regla de 3 en primavera de 2025, si es que todavía por ese entonces no he dejado de subir vídeos, publicaré una versión totalmente actualizada sobre mi opinión de todo el arco. Así que con eso el vídeo termina aquí. Si os ha gustado, os animo a darle un like, a suscribiros y sobre todo a seguirme en mis redes sociales como Twitter o Instagram. Sin nada más que añadir, yo me despido. Adiós.